Del creador de Caperucita Roja Analog Horror llega ahora una nueva reinterpretación del clásico infantil, el terror analógico de los tres cerditos. Imposible. Esta nueva entrega sitúa sus eventos después de lo ocurrido en la historia de Caperucita. El lobo, ahora con un ojo herido tras ser disparado por el cazador, se convierte nuevamente en el antagonista principal. En la conclusión de la narrativa previa, vimos cómo las almas de los personajes de Caperucita quedaron atrapadas por el lobo, condenadas a un tormento eterno. En esta oportunidad, verás un resumen de los acontecimientos de esta reinterpretación. La historia comienza con la narración clásica de los tres cerditos. Tras dejar la casa de su madre, cada cerdito construye su propia vivienda. El primero opta por una casa de paja por ser rápida y sencilla de edificar. El segundo, algo más dedicado, utiliza madera, mientras que el tercero invierte esfuerzo y tiempo en levantar una sólida casa de ladrillos. One day, a big bad wolf came to the straw house and La atmósfera cambia drásticamente a un estilo visual que recuerda al episodio 3 de The Walton Files. Aquí, el primer cerdito aparece ante el espectador y pregunta de qué material está hecha su casa. Si se elige paja, el cerdito asegura que este material lo protegerá del lobo. Sin embargo, el lobo no tarda en aparecer y comienza a tocar la puerta de la casa, generando pánico en el cerdito. Let me in, little pig. I won't destroy your house. We can be friends. Sure. En lugar de seguir la narrativa original, donde el primer cerdito huía hacia la casa de su hermano, este relato toma un giro oscuro. El primer cerdito es asesinado. Posteriormente, el foco se desplaza al segundo cerdito, quien también se presenta en el formato de juego mostrado anteriormente. Nuevamente, pregunta al espectador de qué material está hecha su casa. Si se selecciona un material incorrecto varias veces, aparece brevemente el rostro desfigurado del cazador, intentando comunicarse de manera ininteligible. Cuando se elige correctamente la madera, el segundo cerdito es mostrado entrando a su casa en medio de la noche. Pero, una vez más, el lobo reaparece.
En lugar de soplar y soplar, el lobo optó por acechar y atacar. Al primero le arrebató la cabeza, el segundo terminó colgado y ahora tiene en la mira al tercero. Save us, brother. We are all dead. You are your last hope. Burn yourself. Your house next to the wolf. Sacrifice yourself for us and for all the victims he made. Siguiendo el mismo formato de los cerditos anteriores, el tercero también pregunta qué material utilizó para construir su casa. Si se eligen opciones incorrectas, como paja o madera, aparecen las imágenes perturbadoras de sus hermanos muertos, acompañadas por el inquietante mensaje «Sacrifícate». Al seleccionar correctamente el ladrillo, el cerdito se embarca en una misión para recoger gasolina y un encendedor, que, de manera conveniente para la trama, se encuentran en el bosque, en medio de la nada. Una vez que cae la noche, el cerdito regresa a su casa y se prepara para enfrentarse al lobo, quien aparece tocando su puerta. En el clímax, el lobo es quemado y su alma emerge para revelar que había sido corrompida por una bruja. Su sed de venganza lo llevó a buscar un final feliz, pero ahora está condenado a arder eternamente en el infierno por sus crímenes. Sin embargo, el lobo admite que no se arrepiente y que disfrutaría repitiendo sus actos. Antes de desaparecer, le encomienda a Gretel una misión: encontrar a la bruja y liberar a su hermano, ya que el alma de Hansel no puede salvarse como las demás. El video concluye con las víctimas del lobo finalmente descansando en paz, dejando abierta la puerta para una nueva entrega basada en la reinterpretación de Hansel y Gretel. ¿Y tú? ¿Cómo imaginas que será la reinterpretación de Hansel y Gretel? Si deseas opinar algo, teorizar o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Mercy Tine.